Bienvenidos de nuevo aquí a Contexto Global en France 24. Estamos ya preparados para contarles todas las noticias internacionales. Vamos con ellas. Avanza en Venezuela la excarcelación de opositores considerados como presos políticos por la oposición. Organizaciones no gubernamentales señalan que el gobierno ha liberado hasta la fecha cerca de 22 personas. Entre ellas está el coordinador juvenil del partido 20 Venezuela, liderado por María Corina Machado. Y en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo dijo que decenas de personas que permanecían detenidas serán puestas en libertad. La medida se da, según Daniel Ortega, para conmemorar sus 19 años en el poder e incluiría algunos presos opositores. Lo analizamos. Y en Estados Unidos, varias ciudades registran protestas en rechazo a la muerte de una mujer a manos de un agente migratorio esta semana en Minneapolis. Los manifestantes critican las políticas antimigración de Donald Trump y piden el cese de las operaciones del ICE en las calles. Vamos a abrir este informativo en Venezuela. Organizaciones de derechos humanos señalan que el número de personas excarceladas consideradas por la oposición como presos políticos ascienden ya al menos a 22. Entre ellas se encuentra el coordinador juvenil del opositor Partido 20 Venezuela, la fuerza política liderada por María Corina Machado. Nos vamos a ir hasta Caracas para ampliar la información con Daniela Zambrano. Daniela, muy buenas noches. No sé si hay más información sobre los excarcelados y sobre todo si podría haber también más liberaciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aún es incierta la información y la cifra sobre personas que han sido excarceladas en Venezuela. Como bien lo dices, organizaciones no gubernamentales llevan sus cuentas. El Foro Penal daba cuenta de 14 liberaciones, la Plataforma Unitaria de 22, pero lo cierto es que han sido a cuentagotas. No se ha cumplido con esta promesa o este anuncio que hiciera el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, de liberar de forma inmediata a un gran número de presos políticos en Venezuela y se desconocen las razones por las cuales ha sido tan lento este proceso. Más temprano nosotros estábamos en el helicoide, allí algunos familiares acudieron en busca de información y nos comentaban que tenían familiares entre civiles y guardias nacionales, sargentos detenidos hace 5 años, pero que algunos de ellos hace 5 meses fueron trasladados de un momento a otro sin previa notificación a sus familiares y ellos ni siquiera sabían dónde se encontraban. Hay mucha angustia, mucha ansiedad entre los familiares de los presos políticos que ya tienen 2 días apostados a las afueras de las cárceles, no solo el helicoide, también el Rodeo y Yare, haciendo vigilias para presionar. Al igual que ha habido presión desde el exterior, desde Estados Unidos, senadores norteamericanos han exigido la liberación inmediata de estas personas y que no eran unos pocos, sino era la totalidad de los considerados presos políticos. El Foro Penal también daba cuenta que en cárceles como por ejemplo el Rodeo 1 reanudaron las visitas, entonces había mucha confusión como es que si las personas iban a ser liberadas se estaban reanudando con normalidad las visitas en este penal. Las organizaciones no gubernamentales han desmentido algunas liberaciones que se han dado por las redes sociales y han llamado a la ciudadanía a mantener la calma y hasta no corroborar la información, no publicarla, porque esto causa mucha angustia a los familiares que por supuesto tienen una alta expectativa de querer ver a sus seres queridos en libertad. Bueno, Daniela, y en medio de protestas chavistas también hoy en las calles de Caracas, a una semana de la intervención estadounidense, Washington ha advertido a sus ciudadanos que abandonen el país porque milicias armadas estarían buscándoles. ¿Qué ha trascendido de esto también? El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su nivel de seguridad, que ya estaba en el máximo nivel, y pedía a los ciudadanos no viajar a Venezuela y los estadounidenses que estuvieran en Venezuela retirarse inmediatamente. Si bien es cierto que desde el pasado 3 de enero se han visto a civiles armados en motos rondando por la ciudad, no podemos confirmar nosotros que estos civiles estén detrás de ciudadanos estadounidenses, tal y como lo dice el comunicado por parte de la Embajada Americana. Sin embargo, sí es cierto que genera angustia en la población estos civiles armados al margen de la ley, que por lo general tienen la anuencia del gobierno y de la administración de Nicolás Maduro desde entonces para actuar de manera permanente y al margen de la ley en todo el territorio nacional. Esta alerta se conoció más temprano de pedir a todos los ciudadanos que abandonaran el país, a los ciudadanos americanos, y advirtiendo que habían alcabalas de estos civiles armados. Repetimos, no podemos confirmar que ellos estén detrás de
ciudadanos estadounidenses, pero sí podemos confirmar que los hemos visto rondando por las distintas calles de la capital, armados y, por supuesto, realizando consignas para el regreso de Nicolás Maduro y Cilia Flores. También hemos visto civiles armados en las manifestaciones que se han realizado en estos últimos días para pedir el regreso de Nicolás Maduro, cosa que no habíamos visto en manifestaciones anteriores, y a cuerpos de seguridad como Dirección de Contrainteligencia Militar, Servicio Bolivariano de Inteligencia. Pues hemos perdido la voz de nuestra compañera en la capital de Venezuela, en Caracas. Le agradecemos, como siempre, el reporte de último momento. Vamos, de momento, también con otra de las noticias relacionadas con Venezuela, porque en los últimos días la Premio Nobel de la Paz y líder opositora, María Corina Machado, ha insinuado la posibilidad de compartirle el premio al presidente estadounidense Donald Trump. Fuentes políticas en Estados Unidos han filtrado también información de que al magnate no le había gustado que la venezolana le ganara ese premio. Desde el Comité del Nobel, sin embargo, se ha dejado claro que el premio no puede ser transferido o compartido. El Comité Noruego del Nobel y el Instituto Noruego del Nobel reciben numerosas solicitudes de comentarios sobre la permanencia del estatus de un Premio Nobel de la Paz. Los hechos son claros y bien establecidos. Una vez anunciado un Premio Nobel, no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros. La decisión es definitiva y perdura para siempre. Y otro país en el que se anunció la excarcelación de opositores es Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo dijo que decenas de personas que permanecían detenidas serán puestas en libertad. La medida se da, según el mandatario, para conmemorar sus 19 años en el poder. Para analizar este movimiento vamos a hablar con Juan Diego Barberena, él es abogado y miembro de la Concertación Democrática Nicaragüense, también de la Unidad Nacional. En primer lugar, gracias por atendernos hoy aquí en France 24. Hay algunos reportes que hablan de que entre estos presos habría al menos 7 presos políticos, 7 detenidos políticos. ¿Se conocen ya datos concretos de los excarcelados o por el momento no ha trascendido nada? Bueno, hola Rodrigo, gracias por la oportunidad. Cómo no, de momento se han ido construyendo los listados de las personas que han sido excarceladas el día de hoy. Aproximadamente estamos hablando de una cantidad de entre 25 y 30 personas presas políticas que han sido excarceladas por la dictadura de Ortega Murillo en el marco de este comunicado y de esta fecha que usted ha hecho referencia. No obstante, creemos que va más allá de esa fecha, no tiene que ver nada con la conmemoración del 19 aniversario del retorno de Ortega y Murillo al poder, sino más bien con el contexto regional que ustedes han estado ahora mismo dándole seguimiento en el programa y que tiene, digamos, en atención a todo el hemisferio. Bueno, más allá de este aniversario que alega el gobierno, la embajada estadounidense había advertido ayer que más de 60 personas siguen detenidas injustamente en territorio nicaragüense. ¿Cómo podemos entender, por tanto, este movimiento entre los acontecimientos de los últimos días en Venezuela y en la región? Bueno, este movimiento hay que entenderlo en razón de una virtud que puede tener la Operación Resolución Absoluta, que es el carácter ejemplarizante, es decir, es un espejo en el que se está viendo la dictadura de Ortega Murillo. De tal suerte que, no solamente por el mensaje de la embajada del día de ayer al que usted hace referencia, sino el día de hoy, el Buró del Hemisferio Occidental ha hecho referencia que el día de hoy se cumplen 19 años de una dictadura totalitaria y brutal en Nicaragua, de tal manera que esto se interpreta en el marco de que la dictadura está mandando un mensaje a la administración de Washington en razón de que ellos pueden estar en algún momento dispuestos a entrar en algún entendimiento para evitar, digamos, un derrocamiento como el que se puede concluir al que llegó el régimen de Nicolás Maduro, o más bien Nicolás Maduro el 3 de enero de este año. Se entiende en ese contexto, no se puede entender fuera de ese contexto, se entiende en un contexto de presión externa, desde luego de los Estados Unidos en el marco de un nuevo orden mundial. Claro. Y en el punto en el que estamos más allá de lo que está sucediendo alrededor de Nicaragua, ¿cómo podemos entender ahora mismo el punto de fortaleza o debilidad en que está el gobierno? El régimen de Ortega Murillo tiene varias debilidades. La principal es que tiene una crisis de la sucesión dinástica de Rosario Murillo o de Daniel Ortega hacia Rosario Murillo. En primer lugar, porque Rosario Murillo es un liderazgo que no se ha construido en el marco histórico del Frente Sandinista. Segundo, porque ha purgado a los cuadros históricos del Frente Sandinista. Y tercero, debemos entender que la crisis de la dictadura se acumula, esa crisis de la sucesión, a la crisis del marco global, vamos a decir, ¿no? A la crisis de que sus aliados están en una situación, digamos, de
bueno, un punto de partida hacia la transición democrática como el caso de Venezuela, pero a eso también se acumulan otras crisis dentro de Nicaragua, la crisis de la persecución religiosa, la crisis de la grave situación económica, ¿no? De tal manera de que hay una serie de factores que me parece que se están conjugando en Nicaragua para que el régimen Ortega Murillo tome este tipo de decisiones. Ahora, ¿qué escenario se abre en Nicaragua? Me parece a mí importante pelotear. El escenario que se puede abrir en Nicaragua es el escenario de una eventual negociación que puede llevar a una apertura la competencia política. Sin embargo, creo que el régimen está esperando a ver cómo se desencadenan los hechos en Venezuela, de tal manera de que este es un mensaje, nada más que eso, un mensaje de que pueden tener algún tipo de apertura. Pues Juan Diego Barberena, muchísimas gracias por darnos estos minutos aquí en France 24. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Entre tanto, este sábado en Estados Unidos, manifestaciones ciudadanas se replicaron en varios puntos del país tras el asesinato registrado el miércoles, cuando un agente del ICE le disparó a una mujer en Minneapolis en medio de una redada migratoria. En el lugar donde ocurrió el hecho, varias personas rindieron un homenaje a la víctima de 37 años, mientras en otras ciudades como en Washington, decenas salieron a las calles a repudiar el accionar de las fuerzas de seguridad del país y de la política antimigrantes del presidente Donald Trump. Nos lo cuenta Martín Gripo. Entre homenajes y protestas, así están las calles de Minneapolis en Estados Unidos, tras el asesinato de una mujer a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. En el lugar donde Renee Wood fue atacada, residentes realizaron un memorial recordando a la víctima. Son tantas emociones que ni siquiera sé. Siento que toda esta semana ha sido una ola de confusión, de estar increíblemente enojada, completamente desolada y devastada, y luego simplemente anhelar y esperar que las cosas mejoren. La mujer de 37 años murió cuando un agente del ICE le disparó mientras ella estaba en su vehículo en medio de una redada del Servicio de Migraciones. El ICE apuntó contra la víctima y dijo que estaba acosando a los efectivos cuando ellos querían detenerla. Un confuso episodio que también despertó manifestaciones ciudadanas en otros puntos del país, incluso frente a la Casa Blanca, donde decenas de personas se reunieron en repudio al accionar de las fuerzas de seguridad y de la política antimigratoria del presidente Donald Trump. Esto es ir demasiado lejos y, como saben, Minnesota pidió que se retirara el ICE de Minneapolis y en lugar de retirar a los agentes, enviaron más efectivos aquí. Esto se está convirtiendo en un gobierno controlado por el Estado federal y no podemos permitir esto en Estados Unidos. Nos negamos a aceptar este fascismo en Estados Unidos. La administración Trump defendió el accionar del agente implicado en el asesinato. El propio presidente acusó a la víctima de resistirse. Según el sitio The Trace, un medio de comunicación sin fines de lucro y que rastrea la violencia armada, desde que el presidente Trump intensificó su política antimigratoria y habilitó numerosas redadas, los agentes del ICE estarían involucrados en al menos 16 casos de disparos a ciudadanos. Vamos hasta Irán, en donde persisten las protestas extendidas a numerosos puntos del país en contra del gobierno de los ayatolás, a pesar del bloqueo de Internet y la telefonía. Ante las masivas movilizaciones ciudadanas, el príncipe heredero del trono de Irán, Reza Pahlavi, ha salido en apoyo a las manifestaciones y ha asegurado que busca regresar a Teherán en caso de una caída del actual ejecutivo. Pero ¿quién es este sucesor del fallecido y destituido Shah de Irán? ¿Tiene un apoyo real en el seno del movimiento social? Bueno, nos lo cuenta Diego Bazzani en este informe. Es el hijo mayor de Mohammad Reza Pahlavi, el antiguo Shah. Fue nombrado heredero al trono tras la muerte de su padre en 1979, aunque lleva más de 40 años en el exilio, la mayoría viviendo en Estados Unidos, tiempo en el que se formó como piloto de caza en las Fuerzas Armadas de la potencia norteamericana y obtuvo un título en Ciencias Políticas de la Universidad del Sur de California. Ahora, luego de décadas de activismo a favor de los derechos humanos y la democracia de Irán y de férrea oposición al régimen de los ayatolás, Reza Pahlavi ha instado a los ciudadanos a deponer del poder a los clérigos chiitas para volver al país como monarca y ha hecho un llamado al gobierno de Donald Trump para tomar cartas en el asunto. La renovada y magnífica presencia en las calles de todo Irán fue una respuesta contundente a las amenazas del traicionero y asesino líder de la República Islámica. Aunque algunos analistas dudan que el príncipe tenga un apoyo masivo en las calles. En realidad Reza es el hijo del último Shah de Irán, que pero ha pasado la más gran parte de su vida en Estados Unidos
habla un persa, de hecho también un poco estadounidense, digamos, no conoce el país, no tiene ningún peso real, y hay que pensar que la gran mayoría de los iraníes que actualmente han nacido y crecido en la República Islámica de Irán y no le conocen directamente. El Shah Pahlavi tomó el poder en 1953 tras un golpe de Estado apoyado por las potencias occidentales, para posteriormente disolver el Parlamento e intentar modernizar al país con inversión extranjera. Sin embargo, para fines de los años 70, una fuerte crisis económica sumada a la represión sistemática contra la oposición desató un movimiento masivo de protestas ciudadanas de diferentes vertientes políticas, que derivó en la Revolución Islámica de 1979 y en la instauración de un sistema de gobierno basado en el Islam, con el ayatolá Khomeini a la cabeza. Con este informe nos vamos a despedir. Yo les invito a que sigan aquí con nosotros en France 24.